En octubre de 2025, en tan solo 2 días, numerosas altcoins se desplomaron entre un 70 y, en casos extremos, hasta un 99%, viendo su valor prácticamente evaporarse. Muchos creen que la causa fue el anuncio de aranceles del expresidente Trump, pero eso fue solo el detonante. La verdadera razón se escondía en lo profundo del mercado, en las fallas estructurales del sistema DeFi en el que confiábamos. Hoy, vamos a diseccionar el verdadero mecanismo de ese terrible colapso y cómo miles de millones de dólares se desvanecieron en el aire. Este incidente no fue un evento aislado, sino una tormenta perfecta, donde 4 fases se entrelazaron. Primero, el shock geopolítico del anuncio de aranceles de Trump golpeó el mercado. Segundo, este impacto provocó la liquidación de posiciones en derivados a una escala sin precedentes en la historia. Tercero, justo en medio de este proceso de liquidación, se derrumbó el USDE, el corazón de un ecosistema DeFi particular. Finalmente, esta onda expansiva alcanzó a los creadores de mercado, que suministran la liquidez, la sangre del mercado, lo que desencadenó una reacción en cadena que colapsó todo el mercado de altcoins. Hoy, seguiremos estos 4 pasos uno por uno. El comienzo de todo desastre fue la liquidación forzosa en el mercado de derivados. Después del anuncio de aranceles de Trump, en solo 24 horas, se evaporaron posiciones apalancadas por un valor de $19,000 millones. Para que se hagan una idea de la magnitud, durante el shock del coronavirus en marzo de 2020, que impactó fuertemente el mercado, la liquidación fue de aproximadamente $1,200 millones. Y durante el colapso del exchange FTX en noviembre de 2022, que nos aterrorizó a todos, la liquidación fue de alrededor de $1,600 millones. Este evento fue más de 10 veces más potente que el de FTX. Esta fue la primera prueba de que había un apalancamiento mucho mayor de lo que imaginábamos oculto en el mercado. Lo más sorprendente fue la direccionalidad de las posiciones liquidadas. Del total liquidado, aproximadamente $16,700 millones correspondían a posiciones largas, que apostaban al alza, mientras que las posiciones cortas, que apostaban a la baja, fueron de solo $2,500 millones. En proporción, estamos hablando de casi 7-1. Esto demuestra cuán sesgado estaba el mercado, sumido en un optimismo extremo. Como todos creían que subiría y estaban apostando con apalancamiento, cuando llegó el repentino shock a la baja, no había ninguna fuerza compradora ni amortiguador para absorber el impacto. El mercado estaba estructurado como un coche sin frenos, destinado a caer cuesta abajo. Bien, aquí comienza lo importante. ¿Por qué una liquidación masiva de $19,000 millones condujo a una caída del 99% en las altcoins? En el centro de todo estaba el dólar sintético de Tina Labs, el USDE. A primera vista, el USD parecía una stablecoin anclada a un dólar, pero su estructura era completamente diferente. El problema era una estrategia de préstamo circular que permitía obtener rendimientos asombrosos de entre el 40 y el 50% anual utilizando este USD. El método era simple. Depositabas USD como garantía y pedías prestadas otras stablecoins. Luego, con ese dinero prestado, comprabas más USDE y lo volvías a depositar como garantía, repitiendo el proceso 4 o 5 veces. De esta manera, tu capital inicial podía multiplicarse por 4, convirtiendo el rendimiento base en una asombrosa tasa de entre el 40 y el 50% anual. Este rendimiento, inimaginable en las finanzas tradicionales, no era una innovación financiera, sino más bien como tejer una gigantesca telaraña de apalancamiento en todo el sistema. Y atraídos por la miel de estos altos rendimientos, enormes cantidades de capital fluyeron hacia esta frágil estructura, dejando al sistema en un estado en el que podía colapsar ante el más mínimo impacto. Y finalmente, cayó la primera ficha de dominó. En medio del shock del mercado causado por el anuncio de aranceles, se produjo la liquidación forzosa de la cuenta de una gran institución,
que utilizaba USD y como margen en Binance, el sistema de liquidación del exchange para saldar la deuda, arrojó al mercado la enorme cantidad de USD que poseía esta institución a precio de mercado. Esta repentina bomba de venta devoró toda la demanda de compra del mercado, y el precio del USD ITA se desplomó instantáneamente de $1 a cerca de $0.6. Fue the pegging, la ruptura del anclaje de valor, la señal de inicio de todo el colapso. El depegging del USD desencadenó la típica espiral de la muerte dentro de la estructura de préstamos circulares. Cuando el valor del USD utilizado como garantía se desplomó un 40%, innumerables posiciones apalancadas cayeron simultáneamente por debajo del umbral de liquidación. Entonces, los contratos inteligentes comenzaron a vender forzosamente en el mercado la garantía en USD de estas posiciones para recuperar los préstamos. Esta ola de ventas automatizadas hizo que el precio del USDE cayera aún más, y la caída del precio, a su vez, provocó la liquidación de más posiciones. Fue el comienzo de una cascada de liquidaciones destructiva. Esto fue una repetición exacta del mismo mecanismo que presenciamos en el pasado, con el colapso de Terra Luna. ¿Cómo se extendió el colapso de un ecosistema de FCBI a una crisis en todo el mercado? Aquí debemos prestar atención al papel de los actores ocultos del mercado, los creadores de mercado o market makers. Normalmente, los creadores de mercado proporcionan liquidez y estabilizan el mercado presentando simultáneamente órdenes de compra y venta. Sin embargo, en esta crisis, no actuaron como los bomberos del mercado, sino como aceleradores que avivaron las llamas. La razón crucial es que estos mismos creadores de mercado también eran participantes profundamente involucrados en el ecosistema de alto rendimiento del USDE. Incluso ellos utilizaban USDE como garantía para sus propias posiciones en derivados. Por lo tanto, cuando el valor del USDE se desplomó a $0.6, el valor de su garantía se redujo a la mitad de la noche a la mañana. Esto tuvo el efecto práctico de duplicar su apalancamiento. Y finalmente, ellos mismos se encontraron frente a una masiva llamada de margen, es decir, una exigencia de fondos adicionales. Empujados al borde de la supervivencia, los creadores de mercado solo tenían una opción: retirar los fondos del mercado de altcoins donde proporcionaban liquidez. Para asegurar efectivo, retiraron todas las órdenes de compra que habían colocado en el mercado de altcoins. Como resultado, aunque Bitcoin y Ethereum mantuvieron cierta liquidez, los libros de órdenes de la mayoría de las altcoins quedaron en un estado de vacío de liquidez. Entonces, ¿por qué todos estos eventos se desarrollaron principalmente en torno a Binance? Como el exchange más grande del mundo, Binance era el entorno perfecto para que productos como el USD crecieran. Tanto la institución que desencadenó el depegging como los creadores de mercado en el centro de la crisis eran clientes clave de Binance. Debido a que todo el riesgo estaba concentrado en un solo lugar, un pequeño fallo en Binance estaba destinado a convertirse en una crisis sistémica que sacudiría a todo el mercado. En particular, el programa BIPI de creadores de mercado de Binance generó posibles conflictos de interés. Según un informe del Wall Street Journal, hubo una investigación interna que encontró que DWF Labs, un cliente VIP principal de Binance, estuvo involucrado en la manipulación del mercado a gran escala, pero se alega que Binance, en lugar de sancionar a este cliente, disolvió al equipo de investigación. Esto sugiere que podría existir un problema estructural donde el exchange hace la vista gorda ante el comportamiento riesgoso de sus clientes VIP, que son su principal fuente de ingresos. En última instancia, este entorno se convirtió en el terreno fértil donde el riesgo pudo crecer sin control. Ahora llegamos a la última pregunta. Una caída del 70% es terrible. ¿Pero cómo es posible una caída irreal del 99%? Este fenómeno demuestra el fracaso total de la estructura del mercado. Cuando los creadores de mercado retiraron todas las órdenes de compra, se creó un enorme vacío de precios, un
Vacío de aire. Entre el último precio negociado y la siguiente orden de compra en el libro de órdenes. En este estado, una sola orden de venta a mercado de un volumen muy pequeño, lanzada por alguien aterrorizado, es suficiente para atravesar instantáneamente todas las órdenes en esa zona de vacío de aire. La siguiente orden de compra por debajo probablemente estaba fijada en unos pocos centavos, o incluso a un precio mucho más bajo. La caída del 99% no fuese una revaluación del valor del activo, sino el resultado de un proceso mecánico en el que, literalmente, toda la demanda de compra del mercado desapareció. Esto demostró cruelmente que el precio de muchas altcoins no era más que un espejismo mantenido por un puñado de creadores de mercado. Resumamos la conclusión. El colapso de las altcoins de octubre de 2025 fue un evento en el que un shock macroeconómico desencadenó el fallo de un protocolo de FI vulnerable. Este fallo se propagó a todo el mercado a través de creadores de mercado sobreexpuestos, lo que provocó un catastrófico vacío de liquidez en el mercado de altcoins. Y todo este proceso fue posible gracias a un entorno donde el riesgo estaba concentrado en un único exchange. Este incidente nos deja a los inversores 3 lecciones importantes. Primero, siempre debemos dudar y mirar más allá de los altos rendimientos para ver si hay apalancamiento oculto. Segundo, no solo debemos evaluar el activo en el que invertimos, sino también verificar si el exchange donde se negocia y los participantes clave del mercado son confiables, es decir, debemos evaluar el riesgo de contraparte. Por último, debemos entender que la liquidez en las altcoins es un privilegio que puede desaparecer en cualquier momento, no un derecho, y siempre tener en cuenta el riesgo de un vacío de liquidez. Este colapso finalmente forzará la madurez del mercado. Es muy probable que actúe como un catalizador para la introducción de regulaciones estrictas sobre las stablecoins. La ley MiCA de la Unión Europea y las legislaciones que se discuten en Estados Unidos ya incluyen medidas para prevenir colapsos, como el de USDE, como exigir a los emisores de stablecoins que mantengan reservas transparentes. El mercado del futuro será una era de regulación completamente diferente a la del pasado. Y hasta aquí la historia de hoy. El colapso de octubre de 2025 fue uno de los momentos más oscuros del mercado de criptomonedas, pero también fue un evento crucial que nos enseñó de qué debemos cuidarnos y hacia dónde debemos mirar en el futuro. ¿Qué piensan ustedes sobre este evento? Agradecería que compartieran libremente sus opiniones en los comentarios. Si el video les resultó útil, por favor, suscríbanse y denle a me gusta. Volveré con un análisis más profundo la próxima vez. Muchas gracias.